Ahora estamos ante un contexto que ya hemos visto que no es solo Rusia, en realidad es un enfrentamiento de los países emergentes y en desarrollo frente a la OTAN, o si se quiere, de Occidente frente al resto del mundo, por simplificar, ¿no? Y en ese enfrentamiento en el que se juega o un mundo unipolar o un mundo multipolar, difícilmente puede dar lugar a un pacto intermedio que no nos encamine de cualquier forma hacia ese mundo multipolar. El problema es eh, cuál es el posicionamiento que Occidente toma ante ese escenario. ¿Mm? Es decir, los países en desarrollo, los países emergentes claramente ya están haciendo su apuesta. Eh, Desde luego a corto plazo y en una evolución normal no es prácticamente imposible una victoria de Ucrania o de la OTAN en el terreno de batalla. Entonces, ante ese contexto, una opción racional, una opción realista de las élites occidentales, por no hablar de países, yo prefiero hablar de grupos de interés que de países, ¿no? Esas élites occidentales pueden tomar una decisión realista, un posicionamiento realista y aceptar ese futuro, aceptar ese contexto mundial de un mundo multipolar en el que Occidente en su conjunto o Europa por un lado y Estados Unidos por el otro sean dos polos de referencia de ese mundo multipolar, ¿no? Pero esa sería la opción realista y que de alguna forma encajaría bastante bien con los planteamientos, en el caso de Estados Unidos, con los planteamientos, por ejemplo, del trumpismo, ¿no? Ese planteamiento de America First, que buscando los propios intereses de Estados Unidos era bastante compatible con ese escenario de un mundo multipolar, ¿no? Y es muy posible que esto esté facilitando también este posicionamiento de los republicanos tan llamativo, ¿no? Pero bueno, sería el escenario realista, pero que significa un giro de 180 grados para una parte de la élite que se ha sentido dueña del mundo, que todavía se siente dueña del mundo y que no está dispuesta a aceptar ese contexto, ¿no? Y entonces, esa es, digamos, la parte o el segmento o el sector occidental realmente peligroso, ¿eh? Porque ese segmento puede estar dispuesto a todo antes que aceptar eh, perder esta guerra, ¿eh? Porque, ya digo, perder la guerra no es perder una parte del territorio de Ucrania, no es perder Ucrania, ¿eh? Ellos contemplan esto como un enfrentamiento civilizatorio entre la OTAN y Rusia o entre Occidente y el resto del mundo y en ese contexto de cambio civilizatorio se ven su propio futuro enfocado, ¿eh? Ese control sobre el mundo, ese control sobre Occidente lo ven en juego, de acuerdo, en función del resultado de ese enfrentamiento, ¿no? Con lo cual, es una situación realmente muy peligrosa desde ese punto de vista. Y entonces, los sectores y los países en los que este sector tiene una influencia decisiva, como es el caso, y lo ha sido siempre, del Reino Unido, son los que están adoptando una estrategia y un posicionamiento más agresivo y vamos a decir, una disposición de, si hace falta, de dar un salto hacia adelante antes que aceptar una derrota estratégica. Bueno, siempre muy desalentador todo, Adrián. Y me gustaría preguntar también si, como algunos analistas opinan, en este conflicto la OTAN se está jugando su futuro, porque hay algunas opiniones al respecto de que si Ucrania, llamémosle, pierde, que en cualquier caso yo creo que ya como país ha perdido, pero si pierde militarmente ante Rusia estaría en juego el futuro de la OTAN. ¿Tú crees que una derrota de este calado sería el motivo para una disolución o un cambio de enfoque de la Alianza Atlántica? Bueno, un cambio de enfoque sí, seguro. La disolución depende del contexto que se cree al terminar al terminar esta guerra, ¿no? En principio, yo creo que a corto plazo podría incluso quedar reforzada, ¿no? En el sentido de que desde el final de la Guerra Fría, todos cuestionábamos la razón de ser de la OTAN. Decimos, bueno, la OTAN se crea para hacer frente a la Unión Soviética. Una vez que ha desaparecido la Unión Soviética, ¿por qué tiene que seguir la OTAN, ¿no? Y yo creo que todo el mundo, a nivel de ciudadanos, los veíamos así
y sin embargo ahora tiene una justificación. Ahora tenemos un enemigo común, llámenle Rusia-China, llámenle el resto del mundo si se quiere, pero ese enemigo común puede estar más o menos definido y esto a corto plazo puede justificar ese mantenimiento de la OTAN como estructura militar. También es cierto que, claro, si el mundo termina o si este conflicto termina con una clara apuesta, con un claro acuerdo, como sería lógico, de un claro acuerdo de configuración de un mundo multipolar, probablemente por un acuerdo tripartito entre Estados Unidos, Rusia y China, que sería, yo creo, lo más lógico, poner en marcha ya una mesa de negociación entre las tres partes para definir ese escenario. Si ese escenario se configura, pues bueno, la OTAN como como estructura con las finalidades que ha mantenido hasta ahora, ya, ahí ya no tendría mucho sentido. Otra cosa es que se mantuviera el nombre pues, como una especie de alianza más europea que americano-europea, ¿no? Que pudiera haber algún tipo que cada uno de los bloques futuros de ese mundo multipolar pues tuviera su estructura defensiva y que a efectos, por ejemplo, de Europa, pues esa estructura defensiva se le llamara OTAN. Pues, pero eso tampoco creo que sería demasiado importante. Es decir, la OTAN como tal, en ese nuevo contexto, el que se le llame OTAN o se le llame de otra forma esa estructura defensiva común o que haya una estructura de Estados Unidos por un lado y europea por el otro, no creo que tampoco tendría por qué ser demasiado importante. Bueno, pues estaremos pendientes y Adrián, me gustaría también hablarte de unos episodios que están ocurriendo muy recientemente y es que el apoyo occidental a Ucrania se está, parece ser, resquebrajando. Enviar partidas de dinero, material militar, parece que ya no es todo del agrado de los países occidentales. Incluso hemos visto la gira tan famosa de Zelensky por Estados Unidos, con esa speech, ¿no? Ese discurso en la ONU. ¿Tú qué crees? ¿Por qué crees que se produce todo esto ahora? ¿Algún país en particular que te haya llamado la atención, que tú creías que iba a apoyar más y que no está apoyando tanto? Y al revés, que está apoyando más de lo que se esperaba en un principio. ¿Y qué nos puede conducir también todo este Hombre, repliegue? yo creo que sí, una sorpresa muy clara ha sido la de Polonia, ¿no? Es decir, que Polonia, que ha sido pues, quizás junto al Reino Unido, el aliado de entre los países importantes, el aliado más ferviente de las estrategias del gobierno de Ucrania, que de pronto se desmarque de esa forma, yo creo que ha sido bastante sorprendente, ¿no? Pero yo creo que detrás de esto está de una forma lo que antes hemos comentado, es decir, por un lado, ya desde el momento en que se inicia el conflicto, aunque no de una forma directa, pero sí hay sectores en Occidente que apostaban por otro tipo de estrategia, ¿no? Sectores que en la práctica en Estados Unidos eran muy importantes, porque la práctica mayoría del Partido Republicano y un sector cada vez más importante del Partido Demócrata, pero más o menos la mitad de los ciudadanos de Estados Unidos pues estaban claramente en contra de las posiciones que se habían adoptado y están ya desde el principio adoptaban por otro tipo de estrategias, ¿no? Y aparte de países concretos ya en Europa, pues como puede ser Hungría, por ejemplo, ¿no? Pero eso ya como punto de partida, ¿no? Y sectores ya minoritarios dentro de los distintos países. Pero ese era el punto de partida. Pero claro, otra cosa es el contexto que se crea a medida que avanza la guerra y se ve cómo las coordenadas cambian de tal forma que el contexto inicial en el que la OTAN estaba apostando fundamentalmente por un desgaste estratégico radical de Rusia, fracasa. Fracasa en el ámbito militar y fracasa en el ámbito económico. Y entonces se crea un contexto en el que Rusia se mantiene en el ámbito económico fuerte, Europa está teniendo un desgaste económico impresionante con unas clarísimas amenazas estratégicas y en el ámbito militar se ve claramente cómo Rusia se está fortaleciendo
a un ritmo acelerado, está fortaleciendo sus capacidades en cuanto a disposición de tropa, disposición de efectivos, su capacidad de producción de armamento, y Ucrania se va debilitando muy rápidamente, ¿no? Está agotando sus recursos, y no solo sus recursos, sino los recursos de reserva de prácticamente toda la OTAN, ¿no? Entonces, es un contexto en el que, situándose en esa posición, incluso los que son aliados, o una buena parte de los que son aliados de Ucrania, de Zelensky, dicen, bueno, algo hay que hacer, porque si seguimos así, esto va peor, ¿no? Va peor, Rusia está cada vez más fuerte, Ucrania cada vez más débil, Europa cada vez más débil. Luego, no vamos bien, hay que rehacer algo, ¿no?